edición número 383 de Entre Ustedes y Nosotros. Realmente, buenas noches, Osvaldo. Buenas noches. Para venir al estudio de televisión fue un bálsamo, porque realmente... Una ciudad vacía. Una ciudad vacía. Era un páramo. Uno iba por las calles y parecía que fuera un domingo o un día de semana, pero que estuviera jugando la selección nacional, o fuera un River y Boca. Y esto lleva a uno una reflexión. ¿El gobierno toma nota de estas fechas? Porque parecería que el 13 de septiembre ya quedó en el olvido. Parecería que el 8 de noviembre, aquella manifestación mucho más potente que nos hacía recordar, lo comentábamos aquí, a la manifestación de las que yo recuerdo, la de Raúl Alfonsín, pocos días antes de que venciera el 30 de octubre de 1983 en las elecciones nacionales que pusieron fin a la dictadura militar y significaron el comienzo de la democracia, o a los reclamos del campo. Pero esta tuvo las características, además, que se desparramó a lo largo y a lo ancho del país, concitando más de 1 millón de personas. Hoy, más allá que los Randazzo, los Zabal Medina, están señalando de que se trató de un piquetazo, que se trató de una extorsión, que se trató de un chantaje que se le quiere hacer a la presidenta, diciendo también que esto no muestra autoritarismo. Parece ser que el ladrón piensa que todos son de su condición, porque yo no he visto, sacando algún hecho aislado y desafortunado y que merece nuestro repudio, como fue lo que sucedió en el Café Tortoni, que realmente estos grupos de desaforados muchas veces no se pueden controlar cuando se trata de paros y movilizaciones tan grandes como la que se suscitaron en el día de hoy, con reclamos muy concretos, muy específicos. Yo lo escuchaba a Micheli hablar hoy de que era el no pago del impuesto a las ganancias por parte de los trabajadores, que por cierto, más allá de lo que indica el relato oficial, están siendo fuertemente castigados, el pago a nuestros mayores del 82% móvil, que implica la reticencia en hacerlo, una ignorancia olímpica, fallos de la Corte Suprema, y otras cuestiones como, por ejemplo, lo que se refiere al aumento de las asignaciones familiares, o por caso también temas vinculados con las mejoras de las condiciones laborales. Este paro debe haber sido muy fuerte para el gobierno porque es el primero que se le hace al kirchnerismo, y por más que lo quieran disfrazar diciendo que se trata de un paro político, paros políticos podrían haber sido los que otrora se hacían, como por ejemplo los que soportó estoicamente Raúl Alfonsín, o como los que tuvo Fernando de la Rúa. Claro, que Fernando de la Rúa tenía las sojas, es bueno recordarlo siempre, esto a $130 la tonelada, hoy está arriba de 600. Y eso, como ya lo hemos dicho hasta el cansancio, justifica también esta orgía de consumo, este crédito fácil que se ha enseñorado sobre la sociedad argentina. Pero creo que ya nos estamos dando cuenta que el viento de cola dejó de actuar y que tenemos un frente de tormenta, y que por más que el gobierno piense de que todo esto se debe a manipulaciones mediáticas, hoy lo dijo también, y que esté esperanzado en el 7D, creo que el 7D va a ser un día más de nuestras vidas. Pero en esta sociedad tan crispada, tan fuertemente dividida, donde hay tantos rencores, donde el adversario no es adversario sino que es enemigo, en estos días, más precisamente ayer, se recordó el histórico abrazo entre Balbín y Perón, ocurrido a los pocos días que el viejo general proscripto, reiteradas elecciones nacionales, volviera a nuestro país. Y parecía que ese día, de esto ya hace 40 años, habían quedado enterradas las diferencias entre los argentinos. Hoy están más erizadas que nunca. Pero de esto nos va a hablar justamente a pocos minutos de que comience un homenaje con Julio Bárbaro y Federico Pinedo, uno de los organizadores de este encuentro, Rafael Pascual. Él, cuando estábamos para poner los grafos de presentación, no dijo póngame diputado nacional, presidente de la Cámara de Diputados de la Nación y muchísimos cargos que a lo largo de su vida ocupó, sino que dijo póngame dirigente radical. Alguien del estudio le preguntó simplemente, y él dijo, no simplemente, nada más y nada menos que eso es lo que soy. Gracias, Rafael, por estar acá. No, gracias a vos por tus palabras. Bueno, todos esos cargos están prescriptos porque fueron en el siglo pasado, así que estoy libre de culpa. Es cierto.
No, pero tu introducción me da pie. En realidad el abrazo Perón-Balbín es un símbolo de lo que debiera ser una sociedad civilizada. Una sociedad como la que tenemos muy cerca, porque Chile, Uruguay, Brasil son países donde sus dirigentes políticos debaten en un marco de sobriedad, de educación, donde se intercambian ideas sin agravios. El kirchnerismo, entre otras cosas, además de haber instalado un gobierno autoritario, mentiroso y corrupto, ha crispado a la sociedad, ha establecido una división tan tajante que impide el diálogo, que ha roto amistades, que ha dividido a la familia. Hay amigos con los que uno no puede frecuentar porque cuando sale el tema político, que es el que en definitiva a nosotros nos interesa, no se puede hablar sin pelearse. Y yo creo que el abrazo Perón-Balbín es la síntesis de lo contrario. Balbín fue perseguido por Perón, Perón fue acosado y fue condenado en todas sus actuaciones por Balbín. Posteriormente Perón sufrió el exilio, Balbín antes había sufrido la cárcel. Yo digo, si ellos que tuvieron diferencias tan profundas, que representaran pensamientos tan antagónicos en una etapa de nuestra vida histórica, pudieron ponerse de acuerdo, ¿cómo no vamos a poder ponernos de acuerdo en las cuestiones básicas todos aquellos que pretendemos hacer política hoy y que vemos que el autoritarismo, la necedad, el encerramiento del gobierno impide un diálogo con acercarle soluciones al gobierno? Fíjate, vos hacías una introducción, en tu introducción señalabas los puntos por los cuales hoy se hizo un paro que, por lo menos donde yo estoy, que es en la ciudad de Buenos Aires, fue muy importante. Para que un paro sea importante confluyen un montón de factores, no es que acá todos hayamos decidido marchar detrás de Barrio Nuevo y Moyano, acá hay un consenso en la sociedad, en el conjunto de la sociedad, de decirle que no y repudiar al gobierno. La principal de estas reivindicaciones, que es el no cobro o la modificación de la tabla del impuesto a las ganancias, que es lo que yo entiendo que en primera instancia convoca a la mayor parte de la ciudadanía, tanto a las movilizaciones como el paro de hoy, no recibe respuesta del gobierno. Los voceros del gobierno no dan ninguna respuesta a esto, porque no la tienen. Contestan con chicanas, con evasivas, pero no tienen una respuesta, no pueden dar el debate, porque el objetivo de sostener esto por parte de un gobierno populista es un objetivo meramente recaudador, y como la plata se les está acabando, tienen que sacarla de cualquier parte. La respuesta, diría, es doblar la apuesta. Es decir, porque ellos consideran que cualquier satisfacción de alguna de estos reclamos sería una muestra de debilidad. Y ponen entonces todas las fichas en el mítico 7D, con la idea de que a partir de entonces va a haber una suerte de apagón informativo y entonces no nos van a envenenar los medios de Manieto con informaciones falsas. Esta es la percepción que aparentemente tiene el gobierno. Y comparto este razonamiento, solamente digo que como ha venido sucediendo desde octubre del año pasado para acá, la casi totalidad de las medidas que toma el gobierno son equivocadas hasta para los intereses del propio gobierno. Porque este 7D, más allá de la batalla gobierno-Clarín, para la ciudadanía, desde todo punto de vista, va a ser una derrota para el gobierno. Seguro. ¿Qué es lo que puede conseguir el gobierno? Acallar a Clarín, cerrar el canal 13 o cerrar el cable, cerrar TN. Esto es lo que puede conseguir. En todo caso va a tener a la ciudadanía en contra, porque lo que vamos a tener es un espectro informativo exclusivo, excluyente y de un solo color, que son los que defienden al gobierno. Es más, hay voces muy fuertes que indican que si le sacan o reducen las señales que tiene el Grupo Clarín, lo que más le interesa al gobierno es que cualquiera que sea el adjudicatario de esas señales impida transmitir TN. O sea, que han demonizado a TN y hoy uno veía que el único canal de televisión, bueno, había otros, pero el único que lo está transmitiendo en forma permanente, también lo transmitió C5N, pero que uno realmente se daba cuenta, y esto no debe ser una defensa de TN porque estamos en otra señal aparte, pero el único que realmente estaba informando sobre lo que ocurría era TN. En la televisión pública creo que estaban pasando un programa de corte y confección o de cocina, no sé lo que era. Había uno de cocina. Había uno de cocina. Entonces, sí, digo, porque... Y en otros estaban dando, por ejemplo, el secretario Berni, esa suerte de Rambo nuevo que tenemos en la política argentina, que parecía que se iba, no sé, que iba a movilizar fuerzas de seguridad para repeler. Por Dios, no queremos más sangre en la Argentina, ya tuvimos bastante. Pero bueno, la lógica del gobierno es de la
de la batalla final en cada tema. Venimos con esto desde el principio de año, cuando, bueno, es imposible hacer la enumeración, desde la enfermedad de la señora que después no era, desde la estatización de YPF, cuyas consecuencias ya estamos viendo, en fin. Yo creo todas esas son batallas perdidas. Mi memoria no es capaz de hacer una enumeración exacta de todo lo que pasó, y son todas batallas perdidas. Y la del 7D es una batalla perdida desde el punto de vista político, porque el triunfo puede ser un triunfo económico, pueden derrotar a Clarín. A mí me tiene sin cuidado la suerte de Clarín. A mí me preocupa que el debate en muchos casos se da, desde mi óptica, de manera equívoca. ¿Por qué? Porque hoy lo que importa es que, salvo Nación y Clarín, el resto de los medios, con algunas excepciones, responden al gobierno. Entonces, si estos medios que se oponen al gobierno desaparecen, vamos a tener que, como en los años 40, ir a escuchar Radio Carve o Radio Colonia, porque no va a haber otra alternativa. Mientras que la permanencia de Clarín está, como dicen hasta las propagandas del propio Clarín, a tiro de control remoto. Si no te gusta, lo cambiás y se acabó. Ahora, cuando vos prendés la televisión, hoy, por ejemplo, y empezás 2, 3, 4, 5, son todos canales que responden a la línea del gobierno. No, decía que han generado tanta expectativa con este 7D, que parece ser la única política del gobierno, que o hacen algo brutal, en cuyo caso la sociedad va a responder de alguna forma, o no están a la altura de la expectativa que ellos generaron y va a ser leído como una señal de debilidad y de completa frustración de este gobierno. Sería una derrota, pero una derrota que en una batalla que ellos solos instalaron. El sentido de la cena que dentro de pocos minutos comienza, Carlos Pellegrini, es... Cerrito 1250. Cerrito 1250, Centro Argentino de Ingenieros. ¿Cuál es? El sentido es la reivindicación del abrazo Perón-Balbín como símbolo de la unión de los argentinos. Y fíjate que pongo especial énfasis en unión, porque Balbín era una palabra que siempre nos corregía cuando nosotros decíamos unidad, porque la unidad es una medida, es algo único e indivisible, mientras que la unión es el acuerdo entre los que no piensan distinto. Nosotros aspiramos a la unión de los argentinos, a que todos aquellos que no pensamos de la misma manera, pero que tenemos objetivos comunes como el bien común, el bienestar general, el mejoramiento de la calidad de vida de los argentinos, nos podamos poner de acuerdo en los temas que nos podamos poner de acuerdo. En este caso, en enfrentar a este gobierno que se ha convertido en una alternativa cada vez más autoritaria y sectaria, que no escucha, que está ensimismado en su proyecto nacional y popular que solamente ellos entienden. Y bueno, la idea es la reivindicación de un abrazo entre dos argentinos que se enfrentaron duramente y que pudieron en la vejez, en su sabiduría, coincidir y dejar un ejemplo para el futuro. Como decimos siempre aquí, es el primer objetivo del preámbulo de la Constitución Nacional, constituir la Unión Nacional. Muchísimas gracias, Rafael, y la mejor de la suerte en esta comida y también en tus perspectivas políticas que seguramente se van a ver cristalizadas el año venidero. Bueno, muchas gracias. Pausa. Estudia con los que saben. Carreras cortas con salida laboral. Consultor inmobiliario, tasador, martillero público y corredor. Presencial y a distancia. Instituto de Capacitación de la Cámara Inmobiliaria Argentina. www.isi.edu.ar. A veces cuando escucho esto de la unión de los argentinos, pienso frente a esta crispación, frente a esta desunión que se ha generado. ¿Cómo verá esto Ernesto Laclau? Bueno, bien, porque él teoriza que esto es lo que debe hacer un gobierno populista. Claro, pero tensionar a la sociedad. El ejemplo de Balbín y Perón no se compadecen con la ideología de Laclau, ¿no? No, pero lo debe considerar un ejemplo del neoliberalismo burgués. Ah, exactamente, un prejuicio. Fernando Iglesias, buenas tardes, buenas noches, gracias por estar en nuestro programa. Y
Bueno, a veces cuando uno te tiene que entrevistar o tenemos que dialogar, es difícil porque los temas que puede abordar Fernando son inconmensurables. No te asombres, porque la verdad que no solamente desde tu banca de diputados, sino cuando uno ve tus exposiciones en ese cuerpo o cuando uno lee tus escritos, se da cuenta que está frente a un político de fuste y más que un político, un filósofo, alguien que está pensando en la realidad pero visualizando el futuro, que eso es muy difícil de comprobar hoy en día cuando está todo el mundo urgido por las necesidades coyunturales, por la próxima elección, a ver cómo me puedo acomodar, a ver cómo puedo cooptar voluntades. ¿Cómo ves esta hora? Mal. Creo que estamos en una situación muy preocupante en todos los aspectos para el país. Y me alegro que hayas puesto la palabra futuro, porque es tan triste escuchar al gobierno. El gobierno visualiza únicamente al presente, ellos en el poder, en un poder autoritario, un poder que va por todo, es decir, todo totalitario, de ahí viene la raíz de la palabra. Quien va por todo es totalitario. Pero ven como única alternativa al pasado, o sea, cualquier tipo de crítica que se les presenta o de movilización o lo que fuera, es un intento de retorno al pasado, como si la vida fuera solamente el pasado y el presente, y no hay una capacidad de proyectarse al futuro, cuando la vida del ser humano, de los países, de las sociedades, de los individuos, es una proyección permanente al futuro, es decir, cómo nos proyectamos desde el pasado a través del presente y llegamos a un futuro. El gobierno ha perdido completamente cualquier visión de futuro, se aferra a un poder de una manera cada vez más espasmódica y brutal a la vez. Creo que han perdido completamente el timón de la situación. Creo que vivimos lo que en algún momento yo denominé un apocalipsis frío. Es decir, hay dos cosas que no han que cambian radicalmente la situación con respecto al fines de la década del 90. Una es los precios internacionales, que permiten que la economía siga en una larga decadencia, pero no explote, afortunadamente. Y la otra, el hecho de que es un gobierno peronista, y por lo tanto no tenemos saqueos en el Gran Buenos Aires y no tenemos todo lo que vivimos sobre el final de los... En el resto me parece que cuando uno repasa todos y cada uno de los sectores, es una situación de apocalipsis frío, es decir, donde no hay explosión, pero la infraestructura está cada vez peor, la energía está cada vez peor, la situación institucional cada vez peor, la independencia de la justicia cada vez peor, es decir, la educación cada vez peor, la inflación cada vez peor, la inseguridad cada vez peor, es decir, no hay un frente donde este gobierno no esté haciendo agua. Recién comentabas en el bloque anterior con Rafael Pascual que frente a estas demandas de la sociedad que se materializan en movilizaciones, ¿no?, el gobierno pareciera redoblar, por lo menos retóricamente, la apuesta y agudizar estas contradicciones con la vista puesta en este famoso 7D. ¿Vos cómo ves que se va a desarrollar? Es que el gobierno no puede tener otra respuesta, porque juega un factor económico y un factor político. El factor político es que la forma en que uno llega al poder y lo conserva determina lo que puede hacer y lo que no puede hacer. Este gobierno no puede hacer otra cosa que lo que hace, va a seguir haciendo lo que hace, lo que se esperan que reflexione, que piense, pero no han aprendido de la historia. No está en el ADN de ellos. Pero cuando en el 2009 la oposición ganó las elecciones y este gobierno llamó una mesa de diálogo con Randazzo, mientras la presidenta se dedicaba a atender 4 horas a Grondona para sacar el fútbol por todos, gran parte de la oposición fue ahí. Yo recuerdo que fuimos de los pocos que no fuimos ahí porque ya se sabía lo que era este gobierno. Yo lo recuerdo, fue tristísimo. Para hablar con Randazzo, que no podía tomar una sola decisión sin consultar a la presidenta. Esa debilidad de la oposición frente al gobierno fue la que abrió la puerta a todo lo que vino después. Todas las leyes que metieron cuando el Congreso ya había cambiado su mayoría, pero sobrevivía esa especie de Congreso zombie de la anterior elección, metieron todo, ley de medios, segundo semestre del 2009, segundo semestre del 2009. Y en aquel momento también Néstor Kirchner, de la derrota del 2009, le echó la culpa a los medios. Bueno, siempre, no tienen otra respuesta. Y el otro factor que hace que el gobierno no pueda hacer otra cosa, y acá me quiero referir
ya no a la viuda de Néstor Kirchner, sino a las viudas e hijos de Néstor Kirchner, que parecen correr al grito, esto con Néstor no pasaba. El otro problema es un problema económico. Cuando uno apuesta populistamente al corto plazo, más tarde o más temprano llega al largo plazo. O sea, no es que esto surge de la impericia, solamente de la impericia de Cristina, que la hay mucha. Surge también de las cosas que hizo Néstor Kirchner, por ejemplo, en el terreno de la energía, de las inversiones. Es que el populismo, Fernando, liquida todos los stocks que tiene un país, stocks energéticos, stock ganadero, agropecuario, educativo, infraestructura, energía. Y hasta el stock humano, hasta el stock educación. De la educación. Exactamente. Y hasta, ¿cómo te puedo decir? Sí, esa de valores. Claro, un stock de pérdida, liquida el stock de los valores que nos quedaban a nosotros. Exactamente. Por eso es que es ridículo. Este gobierno, por ejemplo, que habla siempre de la economía real frente a la economía financiera, habla de desendeudamiento. Ahora, vamos a poner en la cuenta toda la deuda argentina. Pongamos lo que el Estado y en el futuro va a tener que pagarle a sus abogados, a los herederos, a sus jubilados, a los abogados de los jubilados y a los herederos de los abogados y de los jubilados. Una deuda enorme. Sumémosle que ya la deuda es ya del 40% del PBI, que era la cifra media de los años 90. Y sumémosle lo que la Argentina tendría que gastar para volver a tener energía suficiente, para volver al autoabastecimiento y para transporte. Pongamos todo eso y vamos a ver dónde está el desendeudamiento. Lo que nosotros decimos, aparte de la deuda social, que no es solo la deuda económica, la deuda social, se han perdido este año más de 90.000 empleos, y para que una sociedad como la nuestra, por la calidad y la cantidad de personas que tiene, pueda estar activa laboralmente, necesita la incorporación todos los años, la creación de 350.000 puestos de trabajo para que puedan absorber a los jóvenes. Pero acá ya vamos por la tercera generación que no trabajan. Frente a esto, ¿cómo ves a la oposición, Fernando? Mira, yo creo que la oposición la sigo viendo desunida y sin timón. Me parece, pero no quiero ser injusto en esto. Me parece que yo lo veo así. La oposición es una expresión bastante exacta de lo que es la sociedad argentina. Es decir, con sus dudas, con sus agachadas frente al poder, con sus rebeliones intermitentes, con sus cegueras. Digo, lo que eran los Kirchner se ve desde el año 2003, 2004, pongamos, pero desde hace mucho tiempo. Y ha habido una negación sistemática de parte de la oposición de verlo y de enfrentarlo. Pero la sociedad la puso ahí. Pero la sociedad fue el 54% votó por Cristina Fernández de Kirchner y el 46% votó por esta oposición. Los que hoy conforman la oposición tienen la legitimidad que les da el 46%, es decir, casi la mitad de la sociedad votó esta oposición. Por eso hay algo inauténtico también en la sociedad cuando dice no hay oposición, esta oposición no me representa, pero es la que acabas de votar hace un año aproximadamente. Entonces me parece que lo que tenemos por un lado es eso, una oposición que representa la Argentina, con sus defectos, con sus virtudes, con sus deméritos y sus méritos, representa a la Argentina. Lo que pasa es que de enfrente tenemos un sector político que representa lo peor de la Argentina, lo peor, las partes peores de la Argentina, la corrupción, el fanatismo, el autoritarismo, esta mezcla increíble de fanatismo y de cinismo. En las sociedades normales hay gente que es fanática y hay gente que es cínica y hay gente que no es ninguna de las dos cosas. Ahora, el kirchnerismo es a la vez fanático y cínico. Es decir, son fanáticos cerrados y totalitarios y cuando uno le dice, pero ¿y el patrimonio de Cristina dónde lo sacó? Y bueno, ¿qué querés? Para hacer política hay que tener plata. O sea, son cínicos también. Son fanáticos y cínicos al mismo tiempo, que es una característica típica. Delía dijo algo así como que tendría que tener mucho más por el bienestar que le dio a los argentinos. Exactamente, es la característica específica de la perversión, el fanatismo unido al cinismo. El perverso es así, un día te saca un argumento fanático, cuando se lo contestás te saca el cínico, le respondés al cínico y te saca al fanático, y siempre igual. Entonces me parece que acá hay un punto central, me parece que, y voy a lo del abrazo de Perón-Balbín, ¿no? Me parece que está bien que se reivindique un gesto de distensión entre dos grandes líderes políticos de la Argentina, para bien, para mal, con sus defectos. Está bien. Ahora,
después del abrazo de Perón y Balbín, vino la AAA, vinieron los primeros desaparecidos, vino las listas negras, los exilios. Digo, no nos olvidemos también de esto, porque yo estoy esperando, ojalá que Perón fuera el del abrazo con Balbín y no el que después puso a López Rega, la AAA y todo lo que vino. Ojalá que el peronismo fuera el de la promesa renovadora de los 80. Ahora, si después le das un proceso de renovación a Cafiero, digo, no va a andar. Un proceso de renovación con Cafiero no va a andar. Y después de Cafiero se lo dieron a Menem, y después de Menem se lo dieron a Kirchner, y ahora parece que... Y nunca se hacen cargo, porque ahora parece que ni Menem ni Kirchner eran peronistas. El verdadero peronismo siempre está por venir, siempre se está renovando, siempre está dando grandes abrazos antes, después se hace cargo del poder y deja la tierra arrasada. Ahora, le quedan Entonces, ahora... me parece que, yendo a lo de la oposición, me parece que es hora que la oposición se ponga los pantalones largos, no se dejen correr con la palabra gorila. Gorilas son los que roban con la plata del pueblo. Críticos del peronismo es una cosa, pero así como no... Está tan metido eso, Fernando, que estaba diciendo lo que vos decís y que yo lo comparto y estoy seguro que vos también lo compartís, Osvaldo, y yo dije, estoy seguro que los llamados telefónicos que vamos a recibir son una manga de gorilas. Es tremendo. Y yo no me siento mirá, gorila, porque gorila es cierto. Pero mirá, le roba al pueblo. Mirá, gorilas son los que roban, gorilas son los que no pueden explicar dónde sacaron el patrimonio, gorilas son los que van por todo. Esos son los gorilas. Y la expresión gorila, es curioso esto también, porque si algún político de la oposición saliera a hablar de aluvión zoológico, lo denunciarían ante el INADI con buenas razones. Ahora, ¿cómo es que quienes se escandalizan tanto por aluvión zoológico les atribuyen a los demás la palabra gorila? ¿Los gorilas no formaban parte del aluvión zoológico? Me parece que fueron juntos a una parte de la historia argentina, donde cayeron de un lado la acusación de aluvión zoológico, del otro la de gorila, y era una parte despreciable de la sociedad argentina. Ahora la oposición, con todos sus defectos, eso lo corrigió. Yo no escucho a la gente de la oposición decirle a los peronistas que son un aluvión zoológico. Enhorabuena, por suerte, es hora de que los peronistas le dejen de decir gorila a los demás, porque si vamos a tener una Argentina, si no estamos siempre en la situación del psicópata. O sea, lo que vale para mí, ¿qué es lo que hace el gobierno siempre? Bueno, vamos al paro, ¿no? O sea, el gobierno quejándose de los piquetes, me están cargando. De la violencia, falta que Delía salga a criticar la violencia en las calles y ya cerramos todo. La verdad es que esta cosa perversa, psicopática, de lo que vale para vos te tenés que tener las reglas y tenés que jugar al fútbol, pero yo juego al rugby, te hago un tackle y soy un canchero bárbaro, me parece que se tiene que terminar. Y tiene que haber una oposición que no sea que no recule, que no nos comamos los grandes versos. Está bien el abrazo con Perón y con Balbín, pero recordemos toda la historia y no seamos débiles frente a los avasallamientos y a los que dicen claramente, frente a las cámaras de televisión, que van por todos, vienen por nosotros. Es hora de tener una oposición fuerte que se ponga enfrente y que lidere la sociedad para evitarla. En un minuto de lo que nos queda, ¿una oposición o dos o varias oposiciones de cara al 2013 y de cara al 2015? A mí me parece que ni una cosa ni la otra, es difícil de explicar. Me parece que juntar todos y repetir la experiencia de la alianza es un error. Pero me parece que también que ir todos divididos también es un error. El 2013 son parlamentarias, es razonable que haya varias expresiones ideológicas. Me parece que una cosa que hay que hacer en el 2015 es usar las internas, es decir, las PASO, las abiertas, como una especie de gran filtro de la oposición para elegir una especie de balotaje antes y comprometerse a apoyar al candidato que tenga más votos. Me parece que yo quisiera algo mejor, pero en realidad me parece que es un gesto de realismo ante un kirchnerismo que si va por todo hay que tratar de detener. Muchísimas gracias, Fernando. Siempre con Fernando Iglesias el tiempo va a ser muy corto. Nos vamos hasta el próximo martes si Dios quiere. Chao.